los antecedentes, cómo el CPR, los CPRs os empecéis a interesar por este tema y cómo llegamos hasta donde estamos ahora. ¿Vale? Bueno, en este curso que estamos viendo con esta iniciativa sobre el aprendizaje basado en retos, lo primero que quisiera es matizar un poco lo que dijo Kueli en la presentación de esta jornada, que la terminología que damos ahora a lo que llamamos metodologías activas, sea en FP o en cualquier otra etapa educativa, no dejan de ser la catalogación de diferentes modos de enseñanza y de aprendizaje que llevan muchísimo tiempo ya con nosotros y con nosotras y que simplemente lo que hacemos es un poco categorizar, dar un corpus teórico a diferentes metodologías. Soy de la opinión que las metodologías activas las llamemos aprendizaje basado en retos, en problemas, en proyectos, etcétera, ponen sobre todo el dedo en el eje vertebrador, que es que el protagonista es el alumno y alumna de la enseñanza, especialmente en FP, no por eso menos importante en otras etapas educativas, pero se establece en formación profesional que una de las prioridades de esa etapa es la inserción laboral, y dado que la mayoría de las empresas desde hace ya bastantes años demandan mucho más capacidades que se dan mucho en llamar transversales, como ya comentó también Capellán al principio de esta jornada, lógicamente tenemos un reto en la enseñanza por parte de las administraciones y del profesorado, que es formarnos en cómo trabajar ese tipo de capacidades. En Asturias, desde hace 2 años, llevamos un tiempo viendo que había una necesidad de una formación del profesorado, de una actualización metodológica en este tipo de metodologías que se llaman activas. Insisto, sabemos aprendizaje basado en retos, en proyectos, trabajo cooperativo, aprendizaje servicio, cualquiera de las múltiples metodologías que hay en el mercado, todas ellas trabajan fundamentalmente sobre una premisa. La metodología tradicional, profesor, profesora, explica a alumno, alumna una serie de contenidos, está muy obsoleta y hay que, digamos, darle una vuelta. Esa vuelta implica un poco el trabajar, en este caso estamos aquí hablando de metodología de aprendizaje basado en retos. Y hace 2 cursos se planteó desde la red de formación, por lo menos desde el perfil de formación profesional, el empezar a formar al profesorado de un modo más sistematizado sobre este tipo de metodología, y se contó con el apoyo externo de Técnica, un centro de investigación técnica y de innovación educativa que nos sirvió para impulsar el germen de lo que podría ser una formación sistematizada en Asturias sobre este tipo de metodologías. Se concretó al curso siguiente, es decir, con la inclusión dentro de las modalidades de formación de lo que llamamos los proyectos de formación común, con esta formación basada en retos, que ha tenido su fruto con los centros que estáis ahora aquí representando, tanto alumnado como profesorado, y yo creo que ese es un poquitín el contexto. Yo creo que urge decir que continuaremos en esa línea. Vale, esta es, bueno, no sé si Carolina o María, que vosotros que fue lo que os motivó a participar en este itinerario formativo, pues sobre todo lo interesante de esto, creo que además que no es una decisión que se toma a nivel personal, sino es una decisión a nivel de un grupo de profes, ¿no? O sea, que exige un trabajo, ¿no? Que fue un poco esa primera... Bueno, nosotras, digo nosotras porque en concreto nuestro grupo de profesoras éramos todo chicas, nos faltaba una vuelta de rosca a lo que ya estábamos haciendo. Ahora teníamos módulos sueltos, cada profesor o profesora impartiendo sus contenidos, con sus metodologías, tratando de innovar siempre, pero nos faltaba esa colaboración. Siempre teníamos pequeños trabajos que hacíamos entre 2, entre 3, pero nada con una entidad con un peso importante. Y nos parecía que eso a los chicos y a las chicas de nuestra aula lo notaban. ¿Por qué? Porque veían que tenían piezas de un puzzle, pero que no terminaban de montarlo. Les dábamos herramientas para hacer una cosa, para hacer otra, pero no terminaban de montar nada en concreto.
Y era lo que nos faltaba, esa fue nuestra motivación, el poder trabajar todos juntos, hacer algo en el que los chavales vieran que lo que estaban viendo en el aula y lo que estaban recibiendo servía para algo, que para algo real. Esa fue nuestra principal motivación. Sí, básicamente también es lo mismo, y sobre todo cada uno, lo que tú dices, íbamos planteándonos nuestras alternativas, cómo mejorar, cómo hacer las cosas, y cuando realizas eso con 2 o 3 personas que estamos dispuestos a hacerlo juntos, y también a través de la formación técnica, etcétera, tú dices, ¿y por qué no? Y entonces a partir de ahí surge un grupo de personas que deciden hacerlo en conjunto. Transmitir eso a los alumnos a mí me parece fundamental. Si nosotros somos capaces, vosotros también podéis, y lo que tú dices, sobre todo, que eso sirva, y ya lo han comentado, que sirva para el mundo real, ¿no? Que todo esto que hacemos, al final no es porque al profesor le ocurra, sino porque vale para el trabajo que estamos buscando. Sí, hablando un poco de eso, sí que me gustaría contar un poco con la opinión vuestra de que, bueno, no deja de ser cosas, porque lo que estamos haciendo ahora a final de curso también es, obviamente, esto es simplemente una muestra de un trabajo que estamos desarrollando, que es, pues eso, visitar cada uno de los centros, sentarnos con los equipos que estuvieron participando en los retos, intentar extraer ahí, recabar el máximo de información posible sobre la experiencia, ¿no? Tal cual la vivieron los estudiantes. Entonces, ¿recordáis un poco cuál fue la primera impresión que tuvisteis cuando os plantearon el reto? A ver, nosotros en principio estamos muy ilusionados porque para nosotros era una oportunidad para hacer pues, todo eso que estás aprendiendo en el aula, que al final es todo muy teórico, poder llevarlo un poco a la práctica, y además lo teníamos ahí, ni siquiera era algo que no era accesible para nosotros. Entonces la verdad es que de primeras era muy ilusionante, lo que pasa es que luego es verdad que todos aprenden, ¿no? Pero a medida que ibas avanzando ibas viendo que eso no iba a terminar de funcionar, o que cada vez había más trabas, o que bueno, la inexperiencia también hace mella. Entonces se nos iban presentando cada vez más obstáculos que se han superado, se han podido superar, eso también es algo que te llevas, pero bueno, para nosotros ha sido positivo en ese aspecto, en el poder ir solucionando cosas que no te esperas. Y el saber que tienes opción, aunque no sea ya nuestro caso, pero que los que vienen detrás puedan hacer esto de otra manera, y que si realmente puedas llevar a cabo más a lo práctico lo que puede constituir hacer un proyecto de este tipo. Sí, bajo mi punto de vista, al principio, por ejemplo, hubo gente que lo vio como algo muy sencillo y muy fácil, y luego a medida que fue avanzando el proyecto fueron viendo que era mucho más difícil y que había que hacer muchas más cosas. Y gente que lo vio al revés, que lo vio difícil desde un principio, ya fue planteándolo desde el comienzo, y bueno, al final pues no llegaron tan apurados, y como dice mi compañera, pues es algo que yo veo necesario y que aprendes mucho más. La teoría te vale para un momento, pero la práctica ya te vale para toda la vida. Si queréis hablamos un poquitín también, porque bueno, eso, ¿qué supone plantear un reto hay aquí mucho profesorado? ¿Qué supone plantear un reto en un ciclo formativo, o a nivel de eso, lo que es la fase esa de diseño? Poneros un poco en situación. De mano, lo difícil es organizar algo que ya está organizado. Me explico. Al principio de curso, pues se organiza cómo va a ser, se hacen unos horarios, se planifican unos espacios y unos recursos que son los que vamos a utilizar los profesores con nuestros alumnos. Y claro, ¿qué ocurre? Que llegamos a un reto en el que vamos a entrar diferentes profesores de diferentes módulos, en nuestro caso en concreto, además de diferentes familias profesionales, puesto que también teníamos una compañera del departamento de química, una compañera del departamento de FOL. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que romper eso, porque no se puede trabajar encorsetado en ese horario. Y claro, yo aquí, pues, ¿qué puedo más que dar las gracias a todos, a los alumnos que también incluso participaron en la Olimpiada de Informática fuera del horario escolar, los sábados por la mañana, compañeros que venían a clase cuando no les correspondía, incluso compañeros que estaban por la tarde en distancia, pues venían por la mañana. Sin esa adaptación por parte del profesorado hubiera sido imposible hacerlo. Recursos como ordenadores que a lo mejor están siendo usados por otros profesores y que nosotros necesitamos utilizar, un aula. Lo difícil aquí yo creo que es organizar algo que ya está a principio de curso cuadriculado y necesariamente tiene que estar así, porque si no, no podríamos funcionar. Claro, hay que romper un poquito eso. Esa fue la primera dificultad. Sí. Carolina, en vuestro caso además, que encima estáis como ya dando el paso más allá, que es tener un reto casi por trimestre. Sí. Por eso un poco... Bueno, es exactamente lo mismo. La coordinación horaria es súper compleja. Lo que ya dice, tienes unos horarios limitados. Bueno, pues sí, o colabora todo el mundo que te rodea o resulta muy complicado.
funciona. Pero bueno, sí es cierto que cuando vas viendo resultados, yo te digo, nosotros estamos en el tercero, las cosas facilitan un poco, se flexibiliza un poco más. Es cierto que bueno, ahí está el horario, está ahí y claro, cuando se acerca el examen los compañeros se ponen como muy nerviosos, por favor y tal, pero sí que a medida que ellos van viendo que esto funciona, que los chavales respondan, por lo menos lo que es nuestro departamento, la gente va flexibilizando. Incluso a veces hasta por parte de la dirección, en el momento que ha visto que se avanza, también hay un poco más de flexibilidad, ¿no? Es prácticamente imposible cuando hacemos la evaluación del reto y somos 4 profesores, si tengo que evaluar tenemos que estar los 4. Bueno, pues lo hemos conseguido. Eso era impensable el curso pasado, ¿no? Entonces, claro, estar los 4 evaluando, tendríamos que estar en otras aulas, ¿no? Entonces, bueno, es paso a paso, pero sí es verdad que se nos complica mucho. El tema de horarios y, como yo os he dicho, dicen, por lo menos en el centro, a veces el tema tecnológico y luego el tema espacios, en fin, requiere darle otra vuelta de tuerca a la organización de los centros, yo creo, ¿eh? Sí que si se quiere llevar, como dicen ellos, más allá. Sí. Para vosotros, como estudiantes, ¿qué es lo que cambia principalmente con respecto a lo que serían pues, las clases convencionales? Y digo cambia para bien o para mal, ¿eh? O sea, que no sé, una valoración de cómo veis esto, qué aporta esto diferente, si es que aporta algo, ¿cómo lo veis? Hombre, para nosotros, bueno, en nuestro caso creo que para bien, o sea, es mucho más, como has dicho tú antes, se afianza mucho más. Tú cuando estás en una clase teórica puedes desconectar en cualquier momento porque ya no te da para más el cerebro, pero cuando estás en un grupo, cuando estás en una dinámica, cuando estás en que tienes que hacerlo, no te queda otra. No sé, a no ser que seas el lastre del grupo, ¿no? Pero si no, tienes que estar ahí y se te pasan las horas muchísimo más rápido y te llevarás 3 cosas, pero las 3 que te llevas te las llevas. A lo mejor en clase 6 horas es mucho más complicado, igual te llevas una y no te la llevas ni bien. Entonces, para nosotros es mucho más didáctico así. Tiene que haber un equilibrio, no puedes ir a proyectos siempre porque tienes que tener algo de conocimiento, pero me parece que es una forma muchísimo más agradable, por lo menos en nuestro caso, y más eficiente para aprender. Sí, por ejemplo, yo diría que las clases teóricas ya son como muy monótonas porque estamos acostumbrados a, durante toda la vida, pues tenerlas prácticamente día a día, y esto realmente los retos es algo nuevo para algunos, bueno, por no decir para la mayoría, y vamos aprendiendo mucho más. Y claro, realmente tú tienes teoría todos los días porque tienes que ir descubriendo cosas y luego al ponerlo en práctica es como que se te queda mucho más fácil, como dije antes. Entonces, bueno, yo creo que es algo que un reto te vale para toda la vida y una clase teórica te vale para el examen y si lo revisas en casa. Comentaste ahora algo del equilibrio que además que está saliendo de manera recurrente en esas conversaciones que estamos teniendo con los equipos, que es cuando os planteamos la pregunta si os veis trabajando, pues eso, ¿no? Todo el módulo trabajando por retos. Eso hay que ver por ahí. ¿Cómo lo ves eso? Hombre, yo creo que es necesario tener conocimiento previo para ciertas cosas, porque si no te estás moviendo un poco en la nada. O sea, no puedes cogerte el recién llegado, te sientan ahí, ahora soy Beatriz y os voy a hacer un proyecto. ¿Qué tal? Pues que yo vengo de mi madre, ¿sabes? No he hecho absolutamente nada más en la vida. Pues no puedes hacer nada, entonces tiene que haber una base. Por lo menos, yo creo que durante el curso, al principio, hacer hincapié, sobre todo si va a haber un futuro proyecto al final o entre medias del curso, cuando tú estás dando la teoría entre medias, decir, oye chavales, esto tenedlo presente, porque a mediados vamos a hacer un proyecto y esto os va a ser útil. Me parece importantísimo, me parece muy práctico también de cara a que el alumno lo tenga más fácil. Y luego ya a partir de ahí tú desarrollalo, pero por lo menos ya tienes una base. No puedes ir a lo loco tampoco. Pierdes mucho tiempo, yo creo, si no. Tú como alumno, quiero decir, sin una vía. Profesor, ¿cómo lo veis? Bueno, yo veo que sí es verdad que es necesario que les demos un punto de partida, pero creo que también estamos muy acostumbrados, en el alumnado en concreto, a que se les den las cosas bastante masticadas. Nosotros lo que vimos aquí es que si los sacamos de la zona de confort, les tiramos ahí cocinas, una guía, un punto de partida, ellos hacen cosas y aprenden. O sea que sí es necesario los conocimientos y el docente entendido como una guía que te va a dar el camino por el que tienes que seguir, que te va a dar los recursos que tienes que encontrar, pero también la parte que tiene que poner cada uno de descubrimiento, de esfuerzo, se llama reto,
porque va a costar hacerlo. Se llama reto porque vamos a estar en una situación incómoda en la que no sabemos cosas y las vamos a tener que aprender. Entonces sí, estoy de acuerdo que hace falta que haya un conocimiento, pero que el alumno aprenda a buscar ese conocimiento también, porque es lo que os queda el resto de la vida. Sí, yo también lo creo. A mí me sorprendió que dijerais, cuando os pusieron el reto, dijeron, ay, qué fácil, porque la cara de nuestros alumnos fue como el espanto, que hacen estos 4 aquí metidos, y como muy hasta que se pusieron a ello. Entonces se perdió mucho tiempo, claro que se perdió mucho tiempo en el primer reto, el segundo se acabó volado, porque ya la cosa... Entonces, todo ese proceso también hay que vivirlo, y también hay que vivir con, bueno, probablemente una parte de conocimientos, para eso estamos, pero también hay que dejar una parte que sean ellos las que los busquen. Yo en eso estoy completamente de acuerdo, y que os cueste, que cueste decir, ay Dios mío, ¿qué hago? Pues venga, hombre, estando ahí, evidentemente nosotros somos como el colchón, ¿no? No se van a estrellar porque seguimos estando ahí, pero que hay que buscarse la vida, que la idea es esa, ¿no? Buscar un poco la vida, y hay conocimientos que sí, y hay otros que tienen que salir, y si no, pues con nuestra ayuda ir buscando esto, que además, bueno, vamos a eso, vamos a una sociedad que cada vez cambia más, y cada uno se va a tener que buscar la vida, a ver por dónde sale, ¿no? Bueno, entonces... Sí, y ahí es muy interesante con el tema de la falta de información. Lo que estamos viendo es cómo como tienen dos caras esa moneda. Por un lado se percibe, pues eso, ¿no? Como una carencia. Hay determinado, pues hay algún testimonio que dice, no, es que yo creo que nos tenían que haber dado más información, pero a la vez, incluso a veces hasta las mismas personas admiten que esa falta de información también era un elemento que les motivaba, ¿no? El abrir esa posibilidad de explorar y explorar, aunque obviamente sí genera cierta ansiedad porque no tienes, no sé, poníamos el ejemplo el otro día en un centro de que esto no es un mueble del Ikea, ¿no? Que compras la caja, vienen todas las piezas, viene la llave para apretar y las instrucciones. Aquí a lo mejor faltan piezas, no sabes la llave que tienes que... Entonces, claro, abre ahí unos espacios de incertidumbre con los que hay que negociar. Con lo que es la experiencia de este año, y esta es una pregunta abierta a quien queréis, ¿qué cambiaríais? Si tuvieseis que hacer un reto otra vez, o lo habíamos comentado también cuando estuvimos en clase, ¿qué cambiaríais si tuvieseis que dar consejo, pues a echar un cable a los profes que están diseñando un reto nuevo? ¿Qué modificaciones introduciríais? Hombre, yo por ejemplo, en lo que me dicen de la estructura del reto, no cambiaría nada porque la verdad es que me pareció bastante enriquecedor y que fuimos trabajando a medida que nosotros íbamos avanzando y a medida que veíamos que avanzaba el proyecto. Pero sin embargo, sí que veo necesario una mayor carga de conocimiento informático. O sea, que también tengamos algo del estilo Betty para que vayamos aprendiendo también temas informáticos y podamos trabajar mucho más fácil. Vea tú. No, yo en mi caso, pero también es porque era nuevo para nosotros y era nuevo para ellos. Entonces, también lo comenté en su día, el tema del calendario, la organización del calendario en sí. En nuestro caso nos daban muchas horas para obtener información, pero ni siquiera sabíamos qué información teníamos que buscar porque no habíamos hecho ni una alternativa a nuestro reto. Entonces no sabíamos ni qué objetivo teníamos, que estábamos buscando pájaros. Bueno, vale, pero ni siquiera sé si quiero pájaros en mi objetivo. Entonces es verdad que yo en el tema del calendario de actuaciones yo lo hubiera permutado de alguna manera. O sea, primero hubiéramos buscado el objetivo y luego ya pues, busco la información en función de mi objetivo. Pero básicamente yo creo que ese fue el mayor problema, que es por inexperiencia también. En vuestro caso también era el no haber podido llevar a la práctica. Bueno, sí, claro, lo que hablabas antes de la frustración de... pues te vas dando cuenta, ¿no? Que ya vas avanzando, y es lo que comentaba, que te vas viendo trabas y te vas dando cuenta de que tú cuando termines esto no se va a hacer. Y dices, bueno, ya no sé hasta qué punto estoy tan ilusionado como estaba al principio, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pues vas a terminarlo, que si el año que viene hay suerte y los que vienen detrás lo pueden hacer o lo quieren cambiar o lo quieren hacer, es una experiencia. Y es que te tienes que dar con eso, pero que te queda ahí el gusanillo de, al final, la charca sigue siendo una charca. Lo que yo supongo que también quiero decir que sí. Se me este momento. ¿Qué cambiaría? Es verdad. Bueno, yo cambiaría un montón de cosas. En el día a día hay un montón de pequeños detalles que vas cambiando y mejorando. Yo creo que tienes razón cuando dices que es la primera vez y la primera experiencia es complicada. Y sí. Entonces tú a medida que vas viendo que pequeñas cosas hay que ir modificando, cambiarías.
Nosotros variamos bastante del año pasado a este, nos dimos cuenta que éramos muy directivos, como profesores les decíamos mucho lo que tenían que hacer. Del primer reto a los siguientes hemos variado también el tema del acercamiento a las nuevas tecnologías, de cómo lo ven ellos a cómo lo vemos nosotros, de las dificultades que ellos no encuentran que nosotros no éramos tan conscientes. Entonces, bueno, a medida que va pasando tú vas viendo que pequeños detalles cambiarías, pero el planteamiento general a mí me parece que es válido. Pues lo mismo ocurre con la evaluación, la coevaluación la estamos haciendo bien, no la que hicimos el año pasado, sino la que hemos hecho esta. Entonces, es sobre esto que estás haciendo ir introduciendo pequeños cambios. La evaluación sabía yo que iba a salir, porque es el principal, uno de los principales escollos en este tema, porque ahí también se quiere, vamos a decir, como innovar y cambiar cosas. ¿Cómo vivisteis vosotros, tanto vosotros como evaluados, como los profes en lo que es el diseño del sistema de evaluación? Porque sé que hay gente que tendrá como las orejas bien abiertas para escuchar cómo se resuelve ese problema. ¿Qué crees que es lo que hay que evaluar o que cambia? Bueno, es complejo porque, por una parte, claro, evaluamos los profesores, nos hacemos nuestras rúbricas, está todo bastante establecido, porcentajes, todo bastante medido, pero claro, también creemos que es bastante importante que se evalúen ellos mismos, ellos a sí mismos y ellos a sus compañeros, porque tienen que empezar a aprender a dar valor a las cosas que hacen y a saber emitir valoraciones críticas sobre el resto de las cosas que ven en los demás. Ya empezamos haciendo el contrato y ahí también les pedimos que estableciera, bueno, pues un poquitín las pautas de lo que esperaban de los grupos, qué pasa, cómo podemos mejorar las situaciones que nos vayamos encontrando de dificultad, cómo podemos valorar los logros que vayamos consiguiendo, y la verdad que ahí eso fue algo que nos quedó bastante poco, porque ellos hicieron unos contratos maravillosos en los que todos iban a trabajar muchísimo, iban a ser pues, muy puntuales, y luego claro, evidentemente las cosas salen del guión, y ahí estaba poco definido. Yo creo que es una de las cosas que sí que cambiaríamos para el año que viene, dar a lo mejor unas pautas para la elaboración del guión un poco más cerradas o un poco más concretas para que se pudiera luego utilizar en la evaluación real, que no vamos a, creo que podamos utilizar los contratos para hacer la evaluación. Bueno, en nuestro caso, lo que hablamos cuando viniste y tal, comentaban que era muy complicado que evaluaran nuestro trabajo en casa. Eso es lo que más... Nosotros, es verdad que para mí, vamos, a mi entender, eran bastantes horas, estuve muchas horas ahí en clase con el trabajo, pero es verdad que siempre en casa acababas haciendo algo. Entonces la gente tenía se quedaba con el más sabor de decir, ya bueno, pues que yo a lo mejor vengo de casa y no he conseguido hacer nada por el motivo X, pues yo en casa es que me tiro horas y horas haciendo esto y claro, eso no te lo puedo valorar, eso es imposible valorar tal cual lo estábamos haciendo. Es verdad que un compañero comentó que él que ya había trabajado por retos, cuando le tocaba esto de trabajar en casa, había una persona que te cogía, bueno, pues un docente que te decía, ¿qué has estado mirando tú en casa hoy? Aunque no sé hasta qué punto eso con 30 alumnos se puede hacer en un momento dado, o eran 10, claro, no sé cuántos eran en ese caso, pero en el tema de la evaluación quizás eso queda poco, en nuestro caso. En nuestro caso, por ejemplo, a mí la evaluación fue algo que me gusta mucho, ya que realmente nos valoramos nosotros a nosotros mismos. Y con el tema de la autoevaluación y la coevaluación, lo que veíamos era tanto los fallos nuestros como los de los compañeros que más o menos tenían la misma base que nosotros. Entonces, a partir de eso pudimos mejorar y bueno, yo creo que es la evaluación, por decirlo de alguna manera, idónea. Carolina, ¿vosotros cómo lo tenéis? Nosotros también teníamos eso, las rúbricas, hacer... bueno, el primer año nos casamos, hicimos rúbricas para evaluar todo lo posible, al final era una locura, ya no sabías dónde ponías cruces. Los alumnos igual, les mandamos aquel formulario y también estaban locos, y este año bueno, creo que hemos completado un poco más. Seguimos necesitando darle otra vuelta, ¿no? Porque hacemos bien la coevaluación, evaluamos, yo creo que evaluamos bastante bien, ellos evalúan a sí mismos el proceso bastante bien, pero luego es verdad que la autoevaluación o la evaluación un poco de los trabajos de los compañeros, eso no lo tenemos tan cerrado. Entonces yo creo que esto es seguir dándole vueltas y vueltas. Y cada grupo ha tenido sus fallos, o sea, cada equipo que ha hecho el reto ha tenido sus fallos y sobre eso reflexiona, no creo que sea extendible a todo el mundo, aunque es verdad que el tema de rúbricas y coevaluación y meter a los chavales a evaluar el 40% nos damos nosotros, el 40% de la nota. Era como,
y luego 3 profesores evaluando lo mismo, teniendo una nota común entre los 3. Ahora ya después de un tiempo evaluamos sin problemas, pero al principio cada uno tenía su punto de vista. Entonces, bueno, es un proceso y cada uno lo vive como le toca. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que hicimos es que el profesor, claro, nos daba una nota, pero nosotros en el grupo, dependiendo también de esas rúbricas y lo que hemos puesto y el trabajo que hemos realizado, pues teníamos una distribución de puntos distinta. Quizás una persona que trabajó más que otra por la falta de ir a clase o porque no le apetecía trabajar, un día o lo que sea, igual tenía un 8 y la otra persona tenía un 5. Entonces, bueno, hicimos esa manera que esa distribución realmente era la que necesitábamos, porque si no trabajas, no vas a tener puntos. Eso lo tienes claro desde el principio. O sea, que tú estás diciendo que aunque haya que una de las críticas que se suele hacer a la evaluación entre iguales, pues es eso, no es la falta de objetividad, que bueno, que levantáis la mano un montón y tal, tú me estás diciendo lo contrario, ¿no? Pero es, bueno, relativamente objetivos. A ver, por ejemplo, en mi grupo podríamos haber fuera dado nota quizás de algún compañero, pero también ellos trabajaron y colaboraron en el grupo. Entonces había, por ejemplo, una persona que no fue al 80% de clases y esa persona, por ejemplo, pues tuvo la pregunta de todos, obviamente tuvo un 1 y la distribución fue equitativa al trabajo que fuimos haciendo en clase. Y realmente tenemos que ser objetivos porque también tenemos que ver el trabajo que hacen los demás. Entonces tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Yo creo que el aprendizaje basado en retos concretamente nos pule todos los conceptos que podamos tener en el trabajo en grupo y en ver a los demás desde un punto objetivo. Y hay otro elemento que salió en algunos retos, aunque bueno, que es, y que hablamos también durante la formación, que era como los retos para dar esa componente de realidad, que la da pues, el contexto donde se va a desarrollar la charca o fuentes de invierno, esas acciones, o sea, esa componente de realidad y práctica. Pero también hay otra que era la implicación de agentes externos, ¿no? ¿Cómo trabajasteis vosotros ese tema? Bueno, en nuestro caso la evaluación es muy positiva. Nosotros todas las puertas a las que llamamos nos abrieron y nos recibieron con los brazos abiertos. Empezando por el de Astertic, con el W3C, que por cierto Martín ya se fue, cuando quería agradecer públicamente todo su esfuerzo. Fue el que nos puso también en contacto con el Ayuntamiento de Gijón, de donde casi todos los equipos tomaron los datos abiertos para trabajar. Nos hemos puesto en contacto y hemos abierto una línea ya de comunicación. Yo creo que va a salir más colaboraciones en el futuro, así que la Universidad de Oviedo también, que nos invitó a participar en la Olimpiada de Informática, para nosotros ha sido muy positiva. Y el hecho de que los chavales vean que hay una realidad, que les reciben, que reciben su trabajo, que se lo valora, yo claro puedo decir, y es cierto, y con sinceridad digo que nos costó muchísimo trabajo elegir a los que hoy representaron a todos sus compañeros, porque había trabajos muy buenos, pero se los diga yo que son mis chicos. Pero que se los diga a la gente de fuera que han hecho un buen trabajo, que están haciendo cosas innovadoras, cosas bien, para ellos es un subidón, claro. Carolina, vosotros también hay una componente ahí importante de proximidad, ¿no? De aprovechar recursos que tenéis como... Sí, pero bueno, nosotros de momento sí que hemos tenido suerte y tenemos en cada reto un experto externo. Hemos ido pues, aprovechando lo que tú dices de gente o bien gente incluso del propio instituto, porque el primer reto era la logopeda del centro, otros recursos aquí en Gijón, etc. Y luego sí que hemos encontrado facilidades para acceder a este tipo de gente. Y luego la ventaja que nosotros tenemos es ya el resultado final. Yo lo estaba escuchando y me estaba dando rabia, yo lo entiendo, porque lo mejor de todo es cuando ellos van a la escuela, o sea, al centro de trabajo donde ellos tienen que llevar a cabo su profesión cuando terminen y llevan el reto allí. Y eso, la verdad es que ahí las escuelas infantiles de la zona, sin problema, vamos, todo lo contrario, estupendo y lo que queráis, ¿no? Entonces, bueno, el tener esa gente yo creo que ayuda mucho. Y luego es verdad que ellos ven que el mundo real está ahí, que no es solo el profe en clase que me cuenta cada cosa, que no para qué valdrá esto, sino que todo esto tiene una realidad, ¿no? Yo creo. Bueno, igual, no sé, igual aprovecháis, si tenéis alguna pregunta por ahí, algún comentario que hacer o algo tendréis. Bueno, no sé si por ahí hay profes también que estuvieron implicados, que no estéis en la mesa, no sé si Catalina o... Como profesores nos gustaría saber si, bueno, en el futuro yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que dar una vuelta al sistema educativo y a la organización, ¿no? Y
desde luego es muy gratificante trabajar así, trabajar en equipo. Pero sí que me gustaría pues eso, alzar un poco la voz y decir que los centros educativos tienen que darle una vuelta a la organización, ¿no? Y los equipos directivos tienen que entender que como profesores estamos implicados, esto nos gusta, creemos en que es muy bueno para nuestros alumnos, pero tampoco se puede estar continuamente tirando, ¿no?, de esa implicación. Entonces pues pedimos pues eso, que podamos tener reuniones, que podamos trabajar en equipo. Tenemos los mismos problemas que nuestros alumnos, también tenemos que aprender a trabajar en equipo, necesitamos el espacio, necesitamos las horas. Y bueno, pues no sé si nuestros alumnos han sido conscientes también un poco de esa organización que había detrás y bueno, pues como compañeros os doy la enhorabuena y realmente, bueno, pues pido que eso, que los equipos directivos de la consejería entiendan que necesitamos un cambio de organización. Nosotros, en nuestro caso, como ya os he dicho, nos iban surgiendo problemas y la verdad es que había mucha flexibilidad por ambas partes. O sea, siempre que, la verdad es que nosotros pedíamos y ellos daban, o sea, ahí no podemos quejarnos porque cuando les hemos pedido más horas nos han dado más horas, cuando les hemos dicho, oye, que me voy a ir a ver la charla, que no me acuerdo muy bien de dónde estaba, te ibas, o sea, en ese aspecto también eran apoyo, pero ellos estaban ahí meramente como figura de apoyo y ya está. Y si tenían algún problema también ellos de organización, ya se buscaban ellos las vueltas para hablar entre ellos, si tenía que venir otra persona a apoyarnos ya. O sea, en ese aspecto tampoco nosotros nos podemos quejar porque información externa, incluso con nosotros mismos, contamos con ellos. O sea, pero con profesores que ni siquiera estaban dándonos módulos. Entonces, a nivel organizativo, han dado todo lo que podían dar. O sea, yo sí me he percatado. Yo opino igual. De hecho, la estructura se veía que estaba bastante trabajada y siempre que necesitábamos ayuda, a pesar de que fuese un trabajo bastante autónomo, siempre estaban ahí. Y había dudas que quizás nos faltaba esa teoría que tanto decimos y hay que compensar un poco. Y hacíamos la pregunta y nos lo solucionaban y ya también aprendíamos y luego lo llevamos a la práctica. Yo quería decirte, cuando vino Iván al centro y estuvo hablando de los problemas, ellos hablaban de problemas técnicos, de espacio, problemas de tiempo, y ellos consideraban que no, con lo cual nosotros lo estamos haciendo bastante bien, porque con todos los problemas que tenemos, ellos no son conscientes, ¿no? Eso quiere decir que no lo estamos haciendo mal. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que ese es el problema, que cargas sobre tus espaldas y hay momentos que dices ya, ¿no? Que no tenemos horas para poder reunirnos todos, la flexibilidad ya es muy limitada en los centros y ese es para nosotros el mayor problema, pero lo estamos haciendo muy bien porque creo que en general ellos nos valoran a todos, le dan, mira, pero si están ahí para todo y siempre, ¿no? Entonces, bueno, no estamos haciéndolo tan mal en general, yo creo. Yo creo que fue en Roces esta semana que comentabais, nos localizó. Ah, vale. Ahí es que comentabais también que era interesante también que en el mismo aula hubiese dos profes a la vez, ¿no? Eso, no sé cómo, si queréis comentar un poco. En nuestro caso, por ejemplo, los profesores iban turnando, bueno, hay dos que estaban dos a la vez, incluso otra profesora que no nos daba clase también en un inicio, y después, bueno, también lo que hacían, que yo, por ejemplo, me daba cuenta, era, teníamos clase con una profesora y cuando se iba y entraba la compañera, por ejemplo, intercambiaban información sobre el tema que estábamos tratando y sobre las dudas que ya hubo para poder seguir trabajando con nosotros con más facilidad. Bueno, en nuestro caso sí que tuvimos una organización desde el equipo directivo y demás bastante estricta, no tuvimos esa flexibilidad como tenéis vosotros. Entonces nuestro cronograma siempre fue muy marcado, esta es la fecha de inicio, esta es la fecha final, no hay más horas, ¿no? Respecto a las profesoras, bueno, pues cuando podían estar las tres estaban las tres, a veces dos, a veces una, pero bueno, a la hora de la representación y demás, cuando hicimos nuestras propuestas, sí que nos grabaron y demás, bueno, pues de cara a hacer luego las evaluaciones, pues por lo menos que tuviesen elementos objetivos para ello. Luego, en lo que respecta a nosotros, esto ya es mi opinión personal, el tiempo que dedicamos al reto nos quitó también tiempo pues, para preparar materias de cara a exámenes y demás. Fueron 2 semanas, 3 semanas muy intensas con el tema del reto, pero después la teoría que tendríamos que dar, prevista para ese trimestre, fue atropellada al máximo, entró la misma y poco tiempo. Entonces, bueno, eso también tendría que verse desde los equipos directivos, bueno, pues que si vamos a trabajar determinados contenidos desde el reto, que nos lo quiten, bueno, pues también, yo qué sé, ¿sabes? En ese sentido.
Bueno, pues no sé si tenéis... Ah, perdón, claro. Como soy miembro del equipo directivo de... Perdón. Venga, va. Es el primer año que se pone esto del tema de retos en Rosa, es el primer año que se aplica. El equipo directivo desconocía, y a ver, no quiero decir que desconocíamos al 100%, pero al principio de curso se planteó que se iba a trabajar con retos. Nos pidieron 1 hora a la semana para hacer un grupo de trabajo, fue lo que se dio, y desde entonces no supimos nada más. Sabíamos que estaban trabajando, pero en ningún momento nos pidieron nada más, ni vosotros comunicasteis que tuvierais problemas con tema de teoría. De todas formas, la materia que entre los exámenes, nosotros no podemos decirle al profesor, da esto, deja de dar esto, o esto tienes que hablar de otra forma. En todo caso, tiene que ser los profesores del departamento. Si el año que viene, de hecho lo estuvimos comentando ahora, si el año que viene se detectan problemas y hay que organizarlo de otra forma, siempre que nosotros tengamos mano para poder organizarlo, lo haremos, pero es que este año no... Primera noticia, me voy a quedar un poco... Ups. Entonces habrá que mejorarnos a la comunidad. Eso, desde luego. Eso, a ver por qué la podemos comprar. Bueno, no sé si hay alguna cosita más. Bueno, si no lo dicho, agradeceros a todos los que asististeis a la jornada, a los participantes de la mesa redonda, a los profes y a los equipos de estudiantes por exponer. Como veis, este tema de los retos, pues, bueno, aquí yo creo que estuvo muy bien porque sale pues todo, ¿no? Sale a la superficie todo y que tiene que salir, y esperemos que de cara pues al año que viene, con toda esta información, pues podamos pues integrarla y seguir mejorando y apostando por esto, ¿vale? Entonces, bueno, creo que podemos dejarlo aquí, si os parece. Gracias y hasta la próxima. Me acabas de decir que había alguien que quería hablar y... Ah, perdón. Bueno, yo soy parte del equipo de Balnano, que a lo mejor no nos conocéis, aquí estamos 4 personas creo, y realmente lo que hablasteis, yo no sé si está preparado el alumnado, pero de verdad chapó por lo que expresasteis, cómo lo expresasteis, que a veces estamos diciendo que no sabéis expresar lo que estáis sintiendo, que no os comprometéis, chapó, y a los de los anteriores equipos que estuvisteis presentándolos, chapó. Faltamos una cosa que a los españoles y a las españolas el ridículo, en el sentido de comunicación, todavía tenemos que prepararnos, pero bien. Pero otra cosa importante del profesorado que estuvisteis ahí es el cambio, cómo tenemos que cambiar los tiempos, ¿no? Cómo los tiempos estos, cómo tenemos que organizarnos para que esto que estás diciendo, ¿cómo era tu nombre? Tu compañero. ¿Yo? Sí. Daniel. Que decías que la teoría te prepara para el examen, pero la práctica para toda la vida, ¿no? Esa reflexión no sé si nos quedó a todos aquí en la cabeza, pero realmente yo a tu edad hice formación profesional, por lo cual sé de lo que estoy hablando, no sé si pudiera haber dicho esto. Gracias de parte de Balnano a tu profesorado, que se implica, si no pudiera ser así, no tendríamos ninguna razón de estar trabajando con nosotros, al GPR que siempre nos acompaña en estas locuras, al profesorado y al alumnado. Muchas gracias, y hoy realmente yo salgo como muy orgullosa de vosotras, de vosotros, del profesorado y de los centros educativos. Así que muchas gracias por